público de radiodifusión del Estado mexicano. Es un cargo reciente, muy importante. Yo diría que para los tiempos que vivimos y para un futuro próximo, las tareas que él realiza pueden acabar con su salud. Es de tal trascendencia y tal importancia lo que tiene, que ahorita lo vemos robusto, chapeado, contento. Mantengan esa imagen de él al menos durante los próximos 12 meses. El próximo año, cuando hagamos el tercer encuentro, porque lo vamos a hacer, no sé en qué parte del país, notarán la diferencia física que va a tener. Notarán que habrá bajado algunos kilos, que tendrá ojeras negras profundas, que su mirada será de otro modo, que verá al horizonte con extrañeza y su palabra, que ya será, como ahora lo es ya, segura y definitiva, nos orientará. Pero hoy le pedimos que en esta ocasión nos oriente directamente, querido Armando, y que nos digas qué es eso del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. ¿Qué es eso, Armando? Con mucho gusto, Raúl. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí a todos los presentes. Y también, antes que nada, pues gracias por los buenos deseos. Y bueno, con esta introducción, con este auditorio y con este antecedente de nuestra queridísima amiga que estuvo aquí, la Chiquis, es que me da pena decirle así porque apenas si la conozco, pero ya se volvió entrañable. Entonces, pues, y con las advertencias de que tengo solamente unos cuantos minutos para tratar de hacer todo lo que tú me has pedido, pues entonces manos a la obra y trataré de hacerlo lo mejor posible. Considero oportuno mencionar que mi intervención, estará basada en una buena parte para describir el carácter formal de las atribuciones y otros aspectos sustantivos asignados al sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Debido a que se trata de un organismo de reciente creación, además de estimar conveniente compartir esta información con los destacados especialistas y colegas de otros países que nos honran con su visita, para iniciar, acudiremos a una expresión común en el sentido de que el mundo está viviendo una revolución científica y tecnológica que no solo está cambiando la forma en que nos comunicamos, sino al mundo tal como lo conocíamos. Pero esta revolución la tenemos que ver no como un fin, sino como un instrumento para acercarnos más a toda la sociedad y convertir esta revolución tecnológica en una revolución del aprendizaje y, mejor aún, del continuo aprender. Y sobre todo del aprender a aprender. En este contexto en que los medios públicos de radiodifusión adquieren mayor relevancia, ya que juegan un papel de equilibrio frente a los hábitos predominantes y menos constructivos de entretenimiento, acceso a la información y formación integral mediante las multipantallas, dado que parte de su naturaleza consiste en abordar y difundir sus contenidos y discursos audiovisuales a partir de la diversidad, la pluralidad y la riqueza multicultural, existe en nuestro país. Las incesantes transformaciones científico-tecnológicas nos obligan a reflexionar respecto de la televisión y la comunicación del futuro y nos conduce inevitablemente a replantearnos la adaptación de nuestro quehacer cotidiano y la visión humanista que a los medios públicos les tiene asignada la sociedad. Partimos de este planteamiento toda vez que, en efecto, disponer de más y mejor tecnología y mayor acceso a la misma no asegura automáticamente una mejor calidad de la comunicación interpersonal ni de los contenidos, la información y los servicios proporcionados por los medios de comunicación, cualquiera que sea la vocación social de los mismos. Por tanto, el reto es enorme. Sin lugar a dudas debe estar puesto de manera predominante en el diseño, la producción y difusión abierta y gratuita de los contenidos a partir de una evolucionada concepción de géneros, formatos y estructuras narrativas que tomen en consideración tanto la diversidad de las necesidades auténticas de las audiencias como su circulación simultánea a través de las multipantallas. Es a partir de este contexto que resulta de la mayor relevancia destacar las recientes modificaciones constitucionales y legislativas realizadas en nuestro país a fin de ponerlo al día en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. Cambios que indudablemente tendrán
una gran trascendencia para la sociedad, ya que llevan implícito un cambio de paradigma al trascender exclusivamente de disposiciones para la eficiente administración del espacio radioeléctrico, fomentar la competencia, ampliar el número de canales y servicios de telecomunicaciones y mejorar la calidad de los servicios a reconocer y establecer el tema de la ampliación y reconocimiento de nuevos derechos humanos. ¿A qué derechos me refiero? Respecto a la ampliación de derechos nos referimos a los de la libertad de expresión y el derecho a la información. Por lo que se refiere a nuevos derechos nos referimos al de las audiencias, los usuarios, las telecomunicaciones, la comunicación, la banda ancha y el Internet. Adicionalmente, es imprescindible enfatizar que una nueva definición que quedó plasmada en la Constitución atañe a considerar la radiodifusión como un servicio público de interés general, con lo que el Estado retoma la rectoría en esta materia a fin de continuar incorporando a toda la población a la sociedad de la información y el conocimiento mediante un mayor acceso a las tecnologías de la información y los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. Por otra parte, se señala en la Constitución que el Estado garantiza que dicho acceso y servicios sean prestados en condiciones de competencia y calidad, sin duda dos conceptos que requieren particular atención. En el marco del deber ser de nuestra institución, diríamos que un contenido de calidad es aquel que pretende hacernos reflexionar, emocionar y hasta apasionarnos en torno a temas de interés colectivo, incluyente y plural, cuyo desarrollo esté sustentado en principios y valores universalmente reconocidos. ¿Cuáles serían esos principios? Expresado de manera esquemática y genérica, aquellos que se encuentran reconocidos en nuestra legislación y en nuestros tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que obligaría a los contenidos inminente y mayor pertinencia, universalidad, diversidad y sobre todo sentido de utilidad pública para los propósitos que cada ciudadana o ciudadano lo estimemos más conveniente, en el marco del ejercicio de nuestros derechos de acceso a la información y libertad de expresión. Habría que agrupar, por supuesto, la definición de la UNESCO en cuanto a que calidad en los contenidos es igual a contenidos sin censura y sin defensores a ultranza de actividades o posiciones ideológico-partidistas. Desde luego, a la incorporación de estos principios y valores en el enfoque de los contenidos tendríamos que agregar otros conceptos de igual relevancia al momento de su desarrollo, tales como descubrimiento, originalidad, innovación, creatividad, además de una gestión transparente y evaluable. En este contexto y ante la necesidad de promover a la sociedad de un servicio de radiodifusión pública digital a escala nacional, fue que se creó el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, como un organismo descentralizado y sin fines de lucro. Para una mejor explicación de lo que será este sistema, me permito enmarcar, voy a tratar también de ser muy breve, en 4 ejes fundamentales, que son independencia, contenidos, cobertura y transparencia. En cuanto a independencia, es uno de los temas que hemos identificado que mayormente le preocupa a la sociedad, es cómo garantizar que el sistema desarrolle una política informativa y editorial de manera independiente, así como evitar la injerencia de cualquier poder externo. En este sentido, los legisladores consideraron que en la Constitución deberían quedar registrados los principios sobre los cuales se debiera operar un sistema, así como su conformación, y los incorporó en el artículo 6º de la Constitución. En este artículo quedó asentado que la ley secundaria deberá establecer un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, y en la ley que da creación a este organismo se aseguró que sería un organismo no sectorizado, así como en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, quedó establecido que este sistema operaría sin fines de lucro. Quedó señalado también que el presidente del sistema tiene algunas atribuciones y que me tendrán aquí con ustedes, querido Raúl, por lo menos por 5 años más. Espero que me sigas invitando. Cabe mencionar también que, en primer lugar, el organismo de decisión que tiene el sistema es la Junta de Gobierno y que deberá estar integrada por una serie de representantes de diversos organismos gubernamentales. No quiero aburrirlos con demasiados datos al respecto, pero creo que es importante mencionar algunos. En cuanto a contenidos, que es el segundo eje, como en cualquier medio de comunicación, son la base de la política editorial del sistema y para su producción y difusión, así como para la operación integral del organismo, el Poder Legislativo previó que todos los ángulos de las leyes asignarle objetivos, lineamientos, valores, principios rectores y atribuciones. Asimismo, en todos los casos, estableció una serie de cláusulas que precisan las facultades, obligaciones del sistema, lo cual resultará de una amplia utilidad para orientar la ejecución y evaluación de las actividades desarrolladas.
No quiero meterme mucho en cuestiones de los artículos que conforman y qué es lo que dicen, pero creo que ya quedó más o menos hasta ahí el segundo de los ejes. Por otro lado, las audiencias. Otro avance significativo de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión consiste en el reconocimiento y reglamentación general de los derechos de las audiencias y en particular los de las personas con discapacidad, así como de las niñas y niños adolescentes. En lo referente a las personas con capacidad, con el deseo de que exista igualdad y oportunidades, se aprobó que éstas gozaran de algunos derechos que están enunciados en la ley, que tampoco voy a omitir leerlos ahora. Respecto a los derechos de las niñas, adolescentes estableció que a efecto de promover su libre desarrollo armónico e integral, así como contribuir al cumplimiento de los objetivos educativos planteados en el artículo 3º constitucional y otros ordenamientos, la programación radiodifundida dirigida a este sector de la población deberá, por ejemplo, difundir información y programas que fortalezcan los valores culturales, éticos y sociales, evitar transmisiones contrarias y una serie de obligaciones más que también le marca la ley, no solo al organismo, sino a toda la programación que pensemos difundir para niños nosotros y otros medios. En cuanto a la cobertura, los grandes esfuerzos que ha desarrollado la televisión pública en México se han visto limitados por una falta de infraestructura que permita cubrir todo el país, por lo que ahora es una obligación democratizar la radiodifusión pública y llevarla al mayor número de mexicanos posible. Tanto la Constitución como la ley nos señalan que debemos procurar la más amplia audiencia y la máxima continuidad y cobertura geográfica y social con el compromiso de ofrecer calidad, diversidad, innovación y exigencia ética. De acuerdo con nuestras necesidades de ampliación de infraestructura, la ley deja abierta la posibilidad de disponer de concesiones necesarias para cumplir con los principios, siempre y cuando se las solicitemos al órgano correspondiente y si así lo juzga conveniente, nos las otorgue. Afortunadamente, en los 4 años de existencia de nuestro antecesor, hubo una extraordinaria relación y una extraordinaria otorgamiento de concesiones que estamos seguros que se seguirá de esa manera. En los 4 años de existencia, el organismo, bueno, pues atendió en este rubro de la cobertura, en especial hay relevancia en cuanto a mencionar que con dicha red de estaciones retransmisoras ha sido posible, con las que ya operamos al día de hoy, ha sido posible ampliar la cobertura por televisión terrestre y gratuita de 5 canales de la televisión pública, del Canal 11, del Canal 22, de Televisión Universitaria, TV UNAM, Ingenio TV y el propio canal operado por el sistema público que seguirá operando obviamente, identificado al día de hoy como Una Voz con Todos. Respecto a los medios públicos es importante reconocer que ya representamos un sistema que permite el acceso a la educación y los valores democráticos y que a través de esto se promueve la pluralidad política, cultural y social de nuestro país, en que se construye no solo una plataforma, los medios públicos se construyen una plataforma para la libre expresión, sino para la coordinación del desarrollo educativo, cultural y cívico de los mexicanos, por lo que trabajamos ya, el día de hoy ya lo hacemos, una agenda común que nos permite llevar a cabo todas las acciones necesarias para poder cumplir con nuestro propósito. Ya trabajamos de la mano a todos los niveles, de forma que colaboremos y participemos como uno solo para la formulación y ejecución de programas relativos a la visión compartida de nuestro nuevo rumbo. Por el momento podemos señalar que impulsaremos mecanismos de concertación para ampliar y mejorar la oferta de contenidos audiovisuales, para mejorar la calidad de la educación formal y no formal, así como a la formación integral y de la población de todas las edades, incluyendo de manera permanente la divulgación científica y la difusión cultural. También deberemos actuar en el corto plazo la infraestructura de transmisión, en el corto plazo debemos adecuar la infraestructura para la transmisión con el propósito de incorporar a la red de radiodifusión que administra el sistema otras señales de televisión de trascendencia y de trascendente utilidad pública, de manera prioritaria y muy próxima, las señales del canal judicial y del canal del Congreso. Adicionalmente, pretendemos explorar a corto plazo la viabilidad de incorporar canales de radio públicos, radiodifusoras públicas a la red de transmisión que administra el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano. Con el espíritu de colaboración horizontal, exploraremos con la red de radiodifusoras y televisoras educativas y culturales, ya lo venimos haciendo, la posibilidad de estandarizar la infraestructura técnica de producción y transmisión con el fin de facilitar y enriquecer la colaboración institucional de carácter bilateral y multilateral. Estamos poniendo en marcha un nuevo sistema de radiodifusión pública cuya conformación y supervisión están reguladas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, pero cuyo desempeño también
estará a la vista de un Consejo Ciudadano, de un defensor de audiencia y, de mayor relevancia aún, de la población en general, lo que contribuirá a garantizar el cumplimiento de los objetivos que le dieron origen y su independencia editorial. Dos reflexiones para terminar. Si existen medios públicos sólidos, fortalecidos en la diversidad de sus contenidos, incluyentes y con una infraestructura suficiente, así como con una gran cobertura y presencia pública, es porque entonces habremos garantizado que en México haya una completa inclusión social, la garantía de respeto a la diversidad y un desarrollo basado en la educación y en el fomento de la cultura. Una última reflexión, si se me permite hacer una categorización respecto a lo que está sucediendo en los medios al día de hoy, tendría que decir que además de la violencia real, la que está en la calle, también hay una violencia mediática, que en algunos casos no solo es una violencia mediática, sino una apología de la violencia real. Creo que la sociedad mexicana no merece la violencia real y mucho menos la mediática. Muchas gracias. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias. Si bien escuchamos a la entidad más naciente, ahora vamos a escuchar a la entidad que tiene más años de estar en México, y cuando hablamos de televisión pública, el nombre de Canal 11 es insoslayable. Así pues, es Enriqueta Cabrera, su actual directora, quien va a dirigirse a ustedes. Adelante. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar yo quisiera decir que yo no te veo viejo, demacrado. Gracias. Yo creo que la televisión nos hace… Lo verás pronto demacrado. No, ahora. pero tampoco lo veré demacrado, porque creo que esto es como una inyección de vitaminas. Si pensamos que la televisión es creatividad, es contenidos, es renovarse constantemente. Y bueno, yo quiero ser muy optimista a ese respecto, ¿no? Allá yo. Bueno, efectivamente Canal 11 es la primera televisora pública que nació en México hace 55 años. Claro, no se compara con lo que son las televisoras europeas, que ya por la década de 1930, 1940, tenían ya una acta de nacimiento y una presencia muy importante. Canal 11 tiene 55 años y yo diría que no es la televisora más vieja, yo diría que también es la televisora más nueva, porque de alguna manera la vigencia de la televisora pues tiene que ver con la renovación constante que hemos tenido que hacer a lo largo de estos años. Si recordamos que hace 55 años Canal 11 fue una idea de algunos ingenieros del Instituto Politécnico Nacional que dijeron, bueno, ¿cómo hay una televisión privada? Vamos a hacer una televisión para ayudar en la educación, y entonces hicieron unas pequeñas antenas que distribuyeron alrededor del Instituto Politécnico Nacional para que se pudieran transmitir algunas clases de matemáticas. De hecho, la primera transmisión de Canal 11 fue una clase de matemáticas, ¿no? Y vemos un poco de dónde venimos y hasta dónde hemos llegado, pues entendemos que ha habido un camino muy largo y que ha habido un camino también de renovación tecnológica permanente. Yo diría, nunca como ahora, nunca la televisión en México y en el mundo ha enfrentado tantos retos como los que enfrenta hoy. Los cambios son verdaderamente vertiginosos y no bien nos estamos subiendo a uno cuando ya el siguiente nos está presionando para avanzar. Y bueno, pues tenemos ahora de la televisión analógica a la digital, tenemos fechas precisas en las que tenemos que dar este avance en la transmisión, pero no se trata solamente de la transmisión, sino también de la creación de contenidos en la nueva era digital. Tenemos que pensar en los anchos de banda, tenemos que utilizar más la transmisión vía satélite y en fin, una serie de tecnologías que vienen de atrás y que van hacia adelante y que si nos subimos al tren realmente nos atropellan y no podríamos continuar. Creo que este es un reto enorme y por eso estamos viendo también una serie de cambios en las legislaciones que tienen que ver con las televisoras, con la producción, con la transmisión, con las audiencias, etcétera. Yo diría que en México hubo un gran cambio en los últimos meses, un cambio constitucional y un cambio en la legislación
que bueno, creó también el sistema de televisión pública del Estado mexicano, y que bueno, pues esto es un gran avance, pero ha sucedido lo mismo en muchos otros países. Revisábamos que en América Latina alrededor de 9 países han hecho cambios importantes en su legislación, unos con mayor profundidad, otros con menor, otros de manera integral, pero que todas las televisoras están reajustando sus marcos legislativos. Y bueno, esto tiene que ver con todos estos cambios de los que hablaba, que son cambios verdaderamente vertiginosos. Y yo diría que no son cambios que nos atropellan, que son cambios que nos abren oportunidades y nos hacen ver las cosas de una manera distinta. En primer lugar, habríamos de hablar de la multiprogramación, con el cambio del ancho de banda, la televisión digital, etcétera, en el mismo espectro que antes podíamos transmitir una señal, ahora podemos transmitir 4, y podrían ser más si redujéramos la calidad de la transmisión, pero digamos que en alta definición tendríamos oportunidad de tener en el mismo espectro 4 canales, ¿no? Y esto es una cuestión muy importante, porque nos habla de contenidos, nos habla de la necesidad de llenar distintas pantallas y también de hacerlo de una manera diferente, porque no se trataría solo de repetir lo mismo en 3 canales o en 2 canales o en 4 canales. Pero eso no es todo. Yo creo que también tampoco podemos perder de vista la multipantalla. Es decir, estamos ante un cambio que implica también a las audiencias, que la gente ya no se sienta a ver la televisión y a estar cambiando de un canal a otro, no todos, que tenemos audiencias nuevas que se acercan a nuestros contenidos a través de Internet. Y bueno, yo diría simplemente el ejemplo de Canal 11, nosotros tenemos alrededor de 5,000 contenidos entre YouTube, iTunes, etcétera, y entonces los jóvenes pueden acceder a nuestros contenidos y pueden crear su propia programación. Y digo los jóvenes porque son los que más están usando este tipo de forma de acercarse a los contenidos televisivos. Entonces yo creo que tenemos una serie de retos enormes, que nuestros portales de Internet ya no son solamente el portal de la televisora, sino tenemos también un portal de noticias, tenemos un portal especial, por ejemplo, para los Juegos Centroamericanos, tenemos una página especial para poder seguir lo que está sucediendo, y todo esto está vinculado a la televisora. Entonces, los retos son enormes, pero además es verdaderamente fascinante poder encontrar todas estas oportunidades de llegar a distintas audiencias con distintos lenguajes, con distintas formas de hacer televisión y de distribuir nuestros contenidos. Creo que eso también nos marca un rumbo, que bueno, pues sí, fuimos capaces de pasar de la televisión en blanco y negro, de unas pequeñas antenitas, a llegar el día de hoy al 70% de la población del país en televisión abierta, a estar en 500 cables, a tener señal internacional en Estados Unidos fundamentalmente, que llega a través de cable alrededor de 2 millones de hogares, a haber abierto también la comercialización de contenidos que lanzamos ahora en MIPCOM, ya con una distribuidora de nuestros contenidos de una manera muy profesional. Pues yo diría que es verdaderamente fascinante y que estamos haciendo muchas cosas sin perder tampoco, porque esto me parece también muy importante, nuestra historia, porque también la historia de la televisión es cultura y es algo que hay que preservar. El Canal 11 tiene 55 años y ahora, por ejemplo, bueno, Canal 22 nació digital, prácticamente digital, pero nosotros nacimos con unos formatos que hoy veríamos como antidiluvianos, ¿sí? y que tenemos que digitalizar cientos de horas, miles de horas, ¿sí? En tiempo real, porque la digitalización no se hace así rápidamente, sino que si tenemos un programa que dura 1 hora, tenemos 1 hora para digitalizar
ese programa y bueno, pues más de 100,000, 150,000 horas que tenemos que digitalizar, pero que también encontramos ahí un tesoro y que también en nuestra pantalla tenemos un espacio dedicado a nuestra videoteca. Y entonces sacamos programas que hoy podrían parecer muy viejos, pero que a la gente le interesa ver los programas musicales que se hacían en la década de los 60, ¿no? Y en fin, en los 70 y bueno, pues hacer un recorrido por nuestra historia. Y creo que finalmente una cuestión que me parece muy importante es que la televisión pública tiene una obligación fundamental con las audiencias, que es informar y que es tener una pluralidad grande de voces, tener equilibrio informativo, tener seriedad en nuestros contenidos y tener audiencias que reconocen en nuestra información credibilidad. Eso me parece que es uno de los tesoros y que si pensamos un poco en cuál es la columna vertebral de las televisoras públicas, yo diría la columna vertebral de las televisoras públicas es la información, es el análisis y son muchas veces las barras de opinión que abren la discusión de los grandes temas de nuestro país. Y queremos ser pioneros también en eso. Por ejemplo, en la televisión en general los programas de discusión son de tipo político y nosotros tenemos una barra de temas sociales que evidentemente son temas fundamentales para la ciudadanía y temas fundamentales en la información. Y bueno, no los canso más, yo soy muy optimista en lo que es el futuro de la televisión en México, en el mundo, y nada de que la televisión va a desaparecer. La televisión, al contrario, se va potenciando, va encontrando nuevas audiencias, nuevas pantallas, nuevas formas de hacer las cosas, y esto quiere decir hablar en nuevos lenguajes y crear nuevos contenidos. Yo creo que una piedra de toque para la televisión en México y en el mundo, y en particular para la televisión pública, es la innovación. Muchas gracias. Gracias, Enriqueta. Como ocurre casi siempre, una vez que están hechas las cosas, uno piensa en que se hubieran podido hacer de otra manera y que pudiera haber rectificaciones sobre la marcha. Y lo digo porque algo sucede en el formato de este encuentro, donde yo quisiera que participaran muchas voces, porque cuando veo los rostros de quienes están aquí, me digo, allá está el profesor Domínguez, sin duda tiene muchísimas dudas. Y por allá hay los rostros de 3, 4 estudiantes que estarían impacientes por preguntar. Y aquí está el gran Tristán Bauer. ¿Cuántas enseñanzas nos podría dar justamente sobre la televisión pública mexicana, no la argentina? Y también Ignacio Ramonet, y también Jorge, y también Enrique, y también muchos también. Me encuentro un poco en la disyuntiva de Marcel Proust. ¿Dónde buscar el tiempo perdido? Y el tiempo perdido pareciera ser que los antropólogos del presente lo encontrarán cuando existe el cambio de verano a diciembre, y de diciembre a verano, y de invierno y otoño, y por ahí se escurre alguna hora que nos deben. Yo me siento cansado de tantas horas que me han quitado y quisiera reponerlas ahora con ustedes. El formato está mal porque solamente podemos hablar quienes estamos aquí. Y ustedes, todos ustedes, forman parte de la masa que se llama la audiencia. Pero esa audiencia debiera ser también participativa. Algo haremos en el próximo encuentro, donde quiera que lo hagamos, e invitados todos ustedes, para que sea con otro formato, que tenga otra capacidad para poder escucharlos, si no a todos, a casi todos. Por el momento, y en beneficio de ganar el tiempo que Proust hubiera dado la vida entera por encontrarlo,
Le cedo la palabra a mi querido amigo Gustavo Lomelín, director de la televisión educativa, que sin duda tiene mucho también que decir sobre el presente y el futuro de la televisión pública mexicana. Adelante, por favor. Gracias, Raúl. Es un honor para mí estar en esta mesa de medios públicos. Gracias a todos por su paciencia y por escucharnos. Buenas tardes a todos. Y yo siempre te he considerado como un periodista muy visionario, pero creo que en esta ocasión no vas a tener voz de profeta en cuanto al futuro físico de nuestro querido y respetado Armando, porque él es un profesional que va a sacar muy bien todo esta gran responsabilidad que tiene enfrente. Y lo que es, y por lo pronto este es el formato que tenemos, pero vamos a presentar un video rápido, un par de minutos, de lo que somos nosotros, de lo que es la televisión educativa. Por favor. Presentar un video rápido. Resultan de gran relevancia también las transmisiones de televisión educativa, de amplio beneficio en zonas rurales. La Dirección General de Televisión Educativa produce y transmite programas educativos a 36.498 puntos de recepción en todo el país. Atiende a 1,5 millones de estudiantes y profesores a través de programas como telesecundaria y bachillerato comunitario. La red EduSat transmite alrededor de 40,000 horas de televisión al año. Adicionalmente, el canal Ingenio TV llega por señal abierta digital y aprende por sistemas de cable al hogar de los mexicanos. Hace más de 60 años nace lo que hoy conocemos como televisión educativa. Desde entonces, llevamos contenidos educativos a lugares apartados y de difícil acceso en el país. En la realización de nuestros proyectos educativos han colaborado destacados cineastas, guionistas, actores y productores de renombre. En televisión educativa se han producido programas de gran calidad, como La Casa del Árbol, Talleres y Oficios de México, 5 miradas británicas a la historia de México, Los Nuestros, Iniciemos Juntos y Ciudad de Dioses, entre otros. Esta última serie fue galardonada en la categoría de documental de televisión por la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Recientemente, diversas series educativas de telesecundaria han recibido menciones especiales por el Festival Pantalla de Cristal. Adicionalmente, Televisión Educativa produce y transmite diversos espacios noticiosos y de análisis con el respaldo de un sólido equipo de profesionales del periodismo y la comunicación. Hoy, con una visión hacia el futuro, Televisión Educativa impulsa la renovación de modelos educativos audiovisuales, reforzando la estrategia digital nacional para generar valor a la sociedad. Con ello, la Secretaría de Educación Pública está moviendo la educación de México. Secretaría. Bueno, este es un ejemplo, tenemos también un par de láminas nada más que les vamos a presentar en relación a cómo nosotros a través de la televisión educativa llegamos a los rincones más alejados de la República Mexicana. El alcance de la telesecundaria es satelital, cubrimos todo el continente americano, a través de televisión abierta, de Ingenio TV, llegamos, que se transmite vía el Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano, antes el OPMA, llegamos a cubrir casi el 60% del territorio nacional, estamos en todos los sistemas de cable y este modelo también ya se instrumenta para el bachillerato comunitario. ¿Podemos pasar la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. En general, la idea es que estamos avanzando hacia el futuro. Hay dentro de las importantes reformas estructurales que se aprobaron recientemente, 2 que nos competen y que nos llevan a un reto mayor, la reforma educativa y la reforma de telecomunicaciones. Hoy Televisión Educativa está creando un destino común de conocimiento y la plataforma más importante del país de entretenimiento educativo y de apoyo tanto a estudiantes como maestros. Tenemos 2 proyectos que van hacia lo digital, México X, que es un sistema de administración del aprendizaje que va a tener cursos en línea
y que está alineado con la estrategia digital nacional. También la ventana México Aprende, que es una plataforma desarrollada en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para albergar todo el contenido educativo de la Secretaría de Educación Pública, que integra video bajo demanda, aplicaciones multimedia, libros de texto, todo. Entre 2015 y 2016, Televisión Educativa va a instrumentar un área para el análisis de millones de datos que se van a generar ambas plataformas, integrando la información con otras bases de datos de la Secretaría de Educación Pública. Todos estos proyectos van a integrar un modelo de colaboración y sostenibilidad técnica y financiera que va a servir para que los alumnos de todas las escuelas públicas tengan herramientas de colaboración al estar en línea y los maestros tengan instrumentos digitales para minimizar su trabajo administrativo y maximizar el tiempo de preparación de clases. En conclusión, déjenme simplemente decirles, en conclusión, nuestra labor educativa es eminentemente informativa. Es sumar por la educación de México a través de la telesecundaria, la capacitación docente, educación para adultos, alfabetización digital y telebachillerato comunitario. Pero al mismo tiempo, educar es gobernar. Por tanto, buscamos incrementar nuestra audiencia con programas que generen valor al ciudadano para construir nueva ciudadanía. Este es el reto, los contenidos que tenemos, porque tradicionalmente lo educativo se asociaba con lo aburrido. El reto es, lo educativo tiene que ser entretenido con nuevas formas de presentación. Y transitamos, el gran reto es transitar hacia nuevos modelos tecnológicos por medio de la transmedia educativa informativa, la multiplataforma. El gran reto es todo a partir del apagón analógico, toda esta modernización tecnológica que tenemos por delante. Nuestro reto es encontrar esquemas de fondeo mixto, públicos y privados, acordes a nuestra normatividad. Y se trata de generar grandes alianzas y coinversiones con los canales públicos y privados a nivel nacional e internacional para maximizar la calidad y financiamiento de las coproducciones que tenemos en puerta. Los medios públicos deben ser finalmente medios de Estado y trascender más allá de la postura de gobierno y de partidos políticos o de colores. Buscamos difundir valores nacionales y culturales para contribuir a fortalecer la cohesión social de nuestro país a través de los valores democráticos. Y una clave es precisamente la pluralidad a la que se nos obliga a todos los medios públicos. Gracias por su atención. Gracias, Raúl. Red Federal de televisoras y radioemisoras en todo el país. Aquí tenemos a nuestro amigo Osvaldo Pavón, que nos va a decir y va a ampliar lo que recientemente nos dijo a todos los que estuvimos en Mérida, para que el público que está hoy con nosotros sepa qué es lo que estamos haciendo en conjunto. ¿Serías tan amable de dar un mapa de cómo están este tipo de realizaciones? Por supuesto que sí, muchas gracias, Raúl. Primero que nada, por esta invitación para participar en este encuentro de televisión pública. Y quisiera, bueno, en principio de cuentas, comentarles qué es la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Es una asociación civil que agrupa a todos los medios públicos que estamos a lo largo y ancho de nuestro territorio. Prácticamente tenemos 54 socios que tienen permisos o frecuencias de radio y de televisión, y realmente es una mezcla muy plural, muy diversa, donde tenemos sistemas universitarios, evidentemente los sistemas de la Administración Pública Federal y todos los sistemas de los estados de la República Mexicana. Y ahí pues obviamente me incluyo yo, estoy al frente de Radio Televisión de Veracruz, y donde bueno, cada uno de los distintos estados en la República pues tenemos y contamos con una televisora estatal. Ahora se ha dado cuenta un poco de lo que ha pasado desde la Administración Pública Federal, y sí quisiera también sesgarlo un poquito también para que escuchen la contraparte de qué es lo que pasa en los territorios de la República Mexicana. Tenemos 25 televisiones estatales y pues todos nosotros estamos inmersos en este panorama que tiene que ver
con la reforma a la ley de telecomunicaciones y por supuesto a las leyes secundarias que emanan de las mismas leyes. ¿Qué es lo que viene ahí? Hay una serie de críticas alrededor de la ley donde, bueno, que si le falta, que si le sobra, que si pudo haber ido más allá. Y esto es algo que lo hemos dicho en muchos foros. Lo más importante es que tenemos hoy una nueva ley que, primero que nada, reconoce a todos los medios públicos que estamos inmersos en esta realidad, en este nuevo contexto en nuestro país. Y lo más importante es que tenemos que adaptarnos y cumplir pues, plenamente los distintos mandatos que están establecidos dentro de esta ley y que implican un enorme reto para todos los sistemas públicos de México. Desde luego, uno de los más importantes, y Enriqueta lo mencionaba hace un momento, es hablar de la independencia editorial. El tema de la independencia editorial es uno de los grandes retos que tenemos, y si me voy al microcosmos que puede ser una entidad federativa, pues evidentemente se vuelve uno de los retos más difíciles, más complicados, el poder hablar de una independencia editorial, que yo creo que es uno de los esquemas en los que la mayoría de los sistemas públicos han tenido una gran crítica en nuestro país, en donde se nos tacha de ser sistemas oficialistas, donde únicamente abordamos una sola voz, y yo creo que ese es uno de los retos más importantes que tenemos. Y lo hablo desde una realidad estatal, donde finalmente pues uno sale de su oficina y tiene enfrente al alcalde, al diputado, al regidor, al propio gabinete del gobierno estatal, y pues es una realidad que ninguno de los directores de los sistemas estatales estamos exentos a ese problema. Y evidentemente hay una serie de temas que tenemos que transitar y cumplir para migrar del permiso que hoy tenemos a hacer una concesión pública, tal y como seguramente María lo explicará con mayor detalle cuando aborde pues este tránsito que tenemos como permisionarios a concesionarios del espectro de nuestro país, que es parte de esta reforma que se emana de las leyes en nuestro país. Tenemos que buscar opciones de financiamiento, que ese es uno de los retos pues también importantes que tenemos que abordar. Se habla muchas veces y se critica muchas veces a la televisión pública, pero también hay que decirlo, los presupuestos con los cuales trabajamos, pues evidentemente son presupuestos muy cortos, muy limitados, y además de estar cortos y limitados, están muy encasillados. La mayoría de los sistemas públicos estatales y seguramente algunos de la Administración Pública Federal deben estar trabajando bajo un esquema en el que del 90 al 95% de nuestro presupuesto asignado, pues prácticamente se destina al mantenimiento de la nómina. El 10 o el 5% pues es para operar, y donde se nos va el grueso de nuestros recursos en el satélite, en poder cubrir los costos de la energía eléctrica, y es parte de una realidad que tenemos hay que enfrentar. Y dentro de todo esto, pues esos son algunos de los retos que hoy tenemos delante. Tenemos retos a corto plazo, como es cumplir con la transición a la televisión digital terrestre, que es uno de los grandes retos que todos tenemos por delante. Es algo que en nuestro país, el 31 de diciembre del próximo año, pues tendremos que estar todos transmitiendo en canales digitales. Hoy, afortunadamente, la mayoría de los sistemas de la Administración Pública Federal ya tienen ese grado de avance, están listos para ese tema. Las televisiones de los estados estamos trabajando para poder llegar. Tenemos casos como el de Querétaro, que ya está en señal digital. Tenemos otros casos en los que estamos trabajando para llegar. Y bueno, pues muchos esperanzados en distintas entidades en que los recursos necesarios para llegar a la televisión digital pues prácticamente puedan llegar, ya sea del gobierno digital, del gobierno federal o de las propias autoridades de los gobiernos estatales. Pero el reto más importante que tenemos, independientemente de cumplir y de transitar este brinco que tiene que ver con el tema tecnológico, pues finalmente es algo que tenemos en el corto plazo, en el medio plazo, y lo vamos a brincar. El otro reto es ser capaces de adaptar nuestros contenidos a los nuevos públicos, a estas nuevas audiencias que pues buscan una televisión diferente, que buscan que se rompan estos moldes, que necesariamente dejemos de tener un formato totalmente acartonado o aburrido y romper esos esquemas para brincar ese salto. Y por otro lado, pues adaptarnos a los tiempos de la realidad tecnológica también, donde hoy hablamos que el consumo de la televisión no solamente es a través de la propia pantalla, sino que tenemos distintas pantallas a través de internet, a través de los teléfonos móviles, y tenemos que ir adaptando precisamente nuestros contenidos a esta realidad en donde el consumo pues hoy es muy muy distinto a lo que viene siendo. Y eso es algo pues bien importante en el cual pues tenemos que ir trabajando todos de la mano para que sea una realidad como parte de la televisión en nuestro país, y por supuesto hacer sinergias y de forma importante a través de esta red donde pues todos estamos juntos, estamos pues empujándonos en
en un entorno en el que compartimos gran parte de estos retos, de estos enfrentamientos que tenemos en el inmediato plazo y donde pues codo con codo, hombro con hombro vamos a través del apoyo que hacemos a través con el sistema público de radiodifusión que tiene Armando, en la colaboración con el Canal 11, con el Canal 22, obviamente con la televisión educativa, TV UNAM, que también forma parte de este esfuerzo por conjuntar este trabajo para impulsar los medios públicos en nuestro país. Eso es parte de lo que estamos haciendo. Esta asociación hoy cumple, bueno, hoy no, el mes pasado cumplió 20 años de estar trabajando. Héctor Parker fue el fundador de esta asociación que está por ahí cuando empezó a impulsar con Leti Salas, que también la veo por ahí, que estuvieron pues impulsando este esfuerzo por aglutinar, por agrupar el esfuerzo de la televisión pública en un sentido y el buscar y darle una mayor cabida en las distintas pantallas. Aquí lo dejo porque seguramente habrá algunas preguntas, inquietudes para dar espacio para ese tema. Gracias, muy amable. Gabriel Contreras es un abogado preeminente y prominente. Gabriel Contreras ayudó a nuestro abogado aquí presente a realizar la expropiación del terreno del Chiquihuite, esta colina, este monte que se encuentra viendo el Valle Metropolitano, para que el Canal 22 tuviese ya la posibilidad de fincar y mantener su antena por el resto de la eternidad. Palabras terribles hablar del resto de la eternidad, ¿no es cierto, Ignacio? La eternidad. Bien, pues ya lo tenemos. Esto gracias en buena parte a Gabriel Contreras, que nos ayudó en un trámite que normalmente dura años a realizarlo en 2 meses. ¿Quién es Gabriel Contreras? Es el consejero presidente del IFETEL. Ahora tiene estas tareas, estos trabajos, que lo ocupan lo mismo de Internet que de las frecuencias y que también tiene que ver con un mundo enorme sobre la tecnología actual y no pudo venir. Al hablar de él, al trazar este mini perfil, quiero agradecer el que esté con nosotros, quien viene a hablar del IFETEL, que es María Lizárraga. Te agradezco que estés en nombre de él, pero que te lleves la pena de mi parte de no haber contado con él. ¿Quieres decirle a nuestra audiencia qué es el IFETEL? Sí, cómo no, muchísimas gracias, Raúl. Primero, una disculpa de parte del comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras. Cuestiones de agenda no le permitieron acceder el día de hoy aquí a la ciudad de Puebla, pero con muchísimo gusto, si bien no soy abogada, soy ingeniera, no tendría a lo mejor ese perfil tan profundo, pero con mucho gusto el día de hoy estoy aquí para comentar un poquito qué es el Instituto Federal de Telecomunicaciones y sobre todo ahondar en todo lo que la reciente reforma constitucional y la ley entrada en vigor en agosto pasado, contempla ahora sí para los medios públicos, ¿no? El decreto constitucional creó un Instituto Federal de Telecomunicaciones, un órgano autónomo, ¿sí? Lo cual le permite al instituto contar con la posibilidad de tomar y de determinar políticas regulatorias en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y sobre todo en materia de competencia, ¿no? Que era un poco la parte que no se lograba tener cuando existía la antigua Comisión Federal de Telecomunicaciones, la cual era un órgano descentralizado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero para no ahondar tanto en eso, porque creo que realmente el tema de hoy sería hablar de los medios públicos, retomo un poquito lo que comentó hace ratito Juan Octavio. Si bien la ley ha sido criticada, entiendo, por los medios públicos en general, creo que es muy importante señalar la primera gran diferencia que hay en esta nueva ley, y lo comentaba Juan Octavio, y es que por primera vez se reconoce a los medios públicos, ¿sí? Venimos de una antigua ley federal de radio y televisión, en la cual nada más había 2 distinciones, o eras un permisionario o eras un concesionario, y realmente la diferencia radicaba en si podías o no podías realizar una comercialización.
Y en ese sentido no había un carácter de medio público. Si bien los medios públicos en este país se autodenominaban medios públicos, se decían medios públicos, carecían de un marco que realmente les diera este sentido o este carácter como lo conocemos a lo mejor en otras partes del mundo y bajo otras legislaciones. Entonces creo que es muy importante señalar que lo primero que hace esta ley es reconocer a los medios públicos. En primer lugar, los vuelve a todos concesiones, ya no hace una diferencia entre lo que es un permiso y una concesión, sino simplemente hace diferencias entre los usos que podrás darle a cada una de estas concesiones, y en ese sentido crea las concesiones de uso público. Y creo que ahí es donde se engloban todos los que podrían llamarse hoy en día medios públicos. Y estas concesiones de uso público están enfocadas sobre todo a las concesiones de radio y televisión que ejerzan o que pidan o que actualmente tengan los gobiernos en sus diferentes niveles, ¿no? El gobierno federal, los gobiernos estatales, los municipales, incluidos aquí también las instituciones de educación que sean públicas, ¿no? Otra gran diferencia que hace la ley, que también es importante, o más bien un reconocimiento que hace la propia ley, es el reconocer a las telecomunicaciones y a la radiodifusión como servicios de interés general, ¿no? Hasta ahora no lo eran, y creo que en el marco de la acción de los medios, incluso públicos, es también una gran diferencia, ¿no? Y también es el enfoque y el compromiso que el Estado tiene hacia estos sectores, ¿no? Las telecomunicaciones y la radiodifusión. En cuanto a lo que se refiere a los servicios de radiodifusión, comprende una serie de mecanismos para que se asegure el respeto y el fomento de los derechos humanos, ¿no? Que también es muy importante. En la parte de los medios públicos, hay que señalar que si bien se crea esta figura del uso público, no se queda como en una figura únicamente administrativa, ¿no? Le crea también una serie de características que estos medios deberán de comprender para efectivamente reconocerse como tal, como medios públicos. Y en ese sentido, el artículo 86 de la ley muestra lo que va a ser este ADN, ¿no? Cómo van a estar conformados, qué va a ser la naturaleza del fondo. Y hablando de los medios públicos, incluye precisamente temas que Juan Octavio tocó, como la independencia editorial, la autonomía de gestión financiera, las garantías de participación ciudadana, reglas claras para la transparencia y rendición de cuentas, defensa de sus contenidos, opciones de financiamiento y pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales. En este sentido, y digo, creo que todos los que estamos en el entorno lo sabemos, el IFT tiene ahora un mandato muy importante. Deberá de determinar y de expedir en los próximos meses lineamientos muy claros que especifiquen cómo estos medios, que hoy en día son permisos, tendrán que transitar a la concesión de uso público, cómo deberán de garantizar todas estas características que la ley dice que deben de cumplir. Y hará también lineamientos más específicos, no nada más hablando de medios públicos, hará lineamientos específicos en lo que se refiere a defensoría de audiencias, a cómo los medios en general, todo tipo de concesión, deberá de emitir sus códigos de ética y cómo deberán de regularse estos defensores de la audiencia, que son al final de cuentas los que van a garantizar de alguna manera el que la sociedad se vea reflejada y vea reflejado su sentir en cada uno de estos medios. En este sentido, además de hablar de la defensoría de las audiencias como las audiencias en general, la ley hace también una diferencia en algunos tipos de audiencias en específico, como pueden ser las audiencias infantiles, los menores. En ese sentido, hace un mandato muy específico al instituto a realizar estudios que determinen la oferta programática que hoy en día existe en la programación nacional en cuanto a lo que se refiere a programas y barras programáticas dedicadas a los niños, y en su caso emita determinados lineamientos o acciones que se deberán de tomar, de ser necesario, para promover la inclusión de este tipo de contenidos en los medios. Sí. Pensé que ibas a hablar, perdón. Perdón, gracias. Entonces yo aquí veo claramente que los medios públicos deberán de trabajar en varios frentes. Uno sería
que los medios públicos son hoy en día el único referente. Bueno, ya algunos medios concesionarios actuales comerciales, como lo puede ser MBS, ya lo tienen, pero si alguien tiene un camino muy avanzado en el país, hablando de esta defensoría, de los códigos de ética y de esta defensoría de las audiencias con discapacidades y las audiencias infantiles, pues son los propios medios públicos, ¿no? Los primeros en México en contar con mecanismos de autorregulación, ¿sí?, y de códigos de ética y de defensorías de la audiencia, pues han sido los propios medios públicos. Sobra decir aquí el Canal 22, el Canal 11, que están aquí presentes como uno y dos pioneros en este tema, ¿no?, en su momento. Hoy en día tenemos algunos otros casos, también de la televisión pública, hay también de miembros de la propia red en los estados que cuentan con ellos. Y como lo comentaba, algún concesionario comercial por ahí, ¿no? Pero en ese sentido creo que el modelo está mucho más claro para los que hasta ahora se denominaban medios públicos, que a lo mejor para los que hasta ahora han sido nada más concesiones comerciales, ¿no? Sin embargo, sí veo un punto que es muy importante y que si bien sí se toma en cuenta en la creación del sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en la parte de la creación, vamos a decir así, de las características que deben de tener los medios de uso público, no está tan determinada, pero que creo que es precisamente esa que nos puede garantizar esa independencia editorial. Y hablo precisamente del Consejo Ciudadano, ¿sí? El Consejo Ciudadano creo que es una herramienta que los medios deberían de tener y que les puede permitir llegar a tener ese carácter de independencia editorial, aunado con toda esta parte de los códigos de ética que establezcan muy claramente esta parte y la defensoría de la audiencia que puedan realizar en su momento. Hay otros casos, aparte de que esté establecido ahora para el sistema público, actualmente ya hay medios en México que lo tienen. El canal del Congreso es uno de estos ejemplos, la Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas también tiene un Consejo Ciudadano, si no me equivoco, el IMER es también alguien que tiene un Consejo Ciudadano. Creo que hacia allá deberá de migrar seguramente en esta parte. Y por la parte del financiamiento, creo que es muy importante, y ya con eso voy a terminar, es muy importante señalar los mecanismos que ahora sí claramente también estipula la ley de cómo estos medios de uso público podrán hacerse de recursos, ¿no? Aparte de los donativos, para lo cual obviamente tendrán que estar con su registro respectivo en Hacienda, podrán hacer venta de sus contenidos, podrán realizar patrocinios, en donde, a diferencia que para el sistema público de radiodifusión del Estado mexicano, en donde acota el patrocinio con una definición muy específica en esa ley, en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión mantiene una definición de patrocinio que creo que es benéfica para los medios públicos y en ese sentido permite que se realice el patrocinio como un pago en especie que realiza cualquier persona física o moral a fin de que se haga la mención o presentación visual de la denominación, razón social, marca o logotipo de la persona que realizó el pago sin acotarlo a ningún tiempo. Y bueno, eso sería todo, lo dejo a lo mejor para preguntas que pueda tener el público. Gracias, Raúl.